depender no solo de la primera variable, sino va a depender de la segunda variable y así, ¿no? Entonces, uno se pone a estudiar eso es lo que hace en dinámica no lineal. Entonces a uno le gustan los atractores, ¿no? Lo que decía yo hace rato, ¿no? Los modelos que son caóticos, eso es lo bonito de esto, ¿no? Entonces uno ve cómo son las trayectorias, pero de pronto uno se para, por ejemplo, aquí, y entonces eso que aparece aquí, ¿eso es caótico? Sí. Bueno, este no es caótico, pero se parece, ¿verdad? Está casi, pero este es así bien predecible, ¿verdad? Si se para uno en otra trayectoria, pues se parece muchísimo a esa, ¿ok? Entonces la idea de lo caótico hace rato, ¿se acuerdan? Era que si se paraban en otra, entonces se iban hacia otra dirección, ¿ok? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces una se iba en una dirección, por muy cerquita que se paraban, la otra se va para otro lado. Y mira, pueden ver aquí, ¿no? Miren, una y otra cerquita, se parecen todas, ¿no? Sí. Solo hay unas cuantas así que cambian, ¿no? O sea, de pronto se van hacia otro lado, ¿no? Son pocas las mal educadas, pero todas las demás son bien portavitas, ¿no? Entonces, que sean muchas mal educadas sería mal. Bueno, no mal, que quedamos que caótico era bonito. Entonces, esto es lo que uno se pone a analizar. Y yo creo que ya acabé esta parte de ecuaciones diferenciales. Entonces, pero el mundo no siempre es así, ¿no? Entonces uno piensa en las cosas que uno va revisando. Entonces, por ejemplo, dicen, mira, la tasa de crecimiento de la población en la Ciudad de México la podemos representar como una ecuación diferencial. Pero no es cierto, ¿verdad? Aunque seamos millones, ¿ok? La tasa de crecimiento, o sea, no vamos a tener 15.433.223.5 ciudadanos, ¿no? O sea, porque eso es lo que dice la dinámica con ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo mide con el tiempo, ¿cómo se llama? Para cualquier tiempo, ¿no? Entonces, si de pronto en cierto minuto termina hasta 15 y en otro minuto tiene 16, entonces quiere decir que en el minuto, en el punto 5, bueno, en 30 segundos de eso, debería de haber medio habitante, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, lo que uno hace es utilizar dinámica discreta, es decir, uno empieza a escribir una ecuación, ahorita que quiera. Entonces uno, ahí está. Entonces uno empieza a escribir una ecuación, ahí está. Y entonces uno pone cierta población, ¿ok? No dijo la ecuación, perdón, ahí está. Entonces uno pone cierta población, o sea, cierta cantidad de población. Y entonces uno se fija qué pasa en el siguiente minuto. Y luego qué pasa en el siguiente minuto, ¿está bien? Y luego qué pasa en el siguiente minuto. Y entonces así analiza uno las cosas, ¿no? Y entonces, pues si se dan cuenta, entonces la tasa de crecimiento pues está representada aquí, ¿está bien? Entonces, bueno, ya se quedó estable, ¿ok? Entonces, ya no va a crecer ahí la población, ¿no? Podemos cambiar, por ejemplo, aquí le ponemos otro numerito, ¿ok? Bueno, estoy ocupando el modelito de Vesna-Jablanovic, ¿no? Ahorita regresamos a eso. Entonces, ahora... Entonces dibujamos la ecuación. Pero déjenme quitar lo demás. Sí, entonces dibujamos la ecuación y entonces ahora nos fijamos en cierta población, plantamos ahí la población, ahí está, y luego pues vamos a ver cómo crece la población. Bueno, o la variable que tengamos en su momento, ¿no? Y entonces uno analiza así la población, ¿ok? Y entonces si vamos a la serie, a cómo son los datos en el tiempo, pues aquí está una buena forma de ver cómo son los datos en el tiempo, ¿no? Entonces uno va encontrando cierta aproximación y entonces uno va encontrando acá cierta especie de atractor bonito y hay momentos en los que este atractor
por ejemplo, si aquí le ponemos 4, esos son los que luego representan muy bien a las poblaciones caóticas, y lo voy a poner ahí junto a esa. Entonces ponemos la misma población, ok, más o menos aquí, sí, espero haberle atinado, y entonces uno empieza a correr los datos, y entonces uno ve más o menos cuál es el comportamiento. Ahí. Bueno, y lo voy a poner así rápido, ¿no? Ahí va. Entonces ya una vez que uno ve eso, ya con eso, pues, ya me cansé. Ok, entonces ahí, estaba haciendo así. Entonces ya vemos así cómo son los datos. Entonces los datos realmente son, uno podría pensar que son de ese tipo de los que les dije que son feos, ¿no? Los impredecibles, ¿no? Estocásticos. Pero no es cierto, ¿no? Son datos así bien bonitos que pertenecen a esa gráfica, ¿no? Esa gráfica que aparece ahí. Entonces esos son datos que viven en un atractor caótico, son bonitos, son predecibles, ¿ok? Pero no tan predecibles, ¿no? Si nos movemos tantito a la derecha, ese fue de color verde, ¿no? Entonces si se mueve uno a tantito a la derecha de esa cantidad con la que uno empieza, aquí, espero que me salga de otro color. ¿Sí se ve que es de otro color? Pues parece mucho, ¿no? A ver si sí. A ver, ahí está. Ese sí nos quedó de otro color. Y entonces lo iteramos. Y entonces, un ratito, ya quedó. Y entonces, bueno, la idea es ver que. Ahorita que quiera. La idea es ver que efectivamente estos datos que aparecen aquí no son igualitos a, bueno, más o menos sería como de aquí a aquí, ¿verdad? Los que empecé a plantear. Y entonces esta no se parece. Entonces, si uno se acerca más y ve, efectivamente uno ve que no se parece. Entonces este sí va a ser algo que va a ser caótico. Ok, entonces ya, la idea de esto era para ver que la idea de cómo trabajamos el caos. Entonces, por un lado, bueno, las dos cosas se parecen, ¿no? La dinámica discreta, entonces uno ve el caos. Cuando ve la presentación, ¿me avisan? No. ¿Se nos fue? ¿Esta? Sí, esta. Okay, ya. Bueno, ok. Ajá, entonces, sí, es. Bueno, muy bien. Entonces, la idea de esto, bueno, la idea de todo esto era solo para decirles cómo determinar que algo es caótico o algo no es caótico. Entonces, les decía, bueno, esto ya lo vimos afortunadamente ahí, les decía, es un sistema continuo, un sistema discreto, y uno analiza la parte de crecimiento exponencial, ya se las planteé ahí, ¿ok? Y bueno, luego le da uno una cierta capacidad de crecimiento, les repito lo que ya les dije, ¿ok? Y ya. Pero entonces uno lo que nosotros queremos ahora es describir cómo es un sistema discreto. Eso es a lo que más me dedico yo, ¿no? Bueno, aparte de que sí vemos modelos de epidemias, por ejemplo, modelos biológicos, pero la dinámica discreta es lo de hoy, ¿no? Sí, o sea, es el futuro, ¿no? Uno empieza a analizar modelos en tiempo continuo y pierden información porque realmente no es cierto, no sabemos qué pasa entre cierto tiempo y entre determinado tiempo, pero si nos vemos con modelos discretos, eso tiene mayor sentido en la aplicación. Entonces, precisamente lo que uno hace con el modelo de Vesna Yablanovic, esa es la intención de esta charla, es precisamente sacar ese modelo que es precisamente la ecuación logística que les puse ahí con el programita de NetLogo, ver cómo va la expectativa de crecimiento. Entonces, solo algunos datos, ¿no? Es el capital que se invierte, ¿cómo se llama? La participación de la agricultura, creo que este es el producto per cápita, perdón, y la variable de crecimiento del Producto Interno Bruto,
Este es ¿cómo se llama? Un parámetro de ajuste, ¿no? Para poder describir cómo crece la agricultura con respecto a la fuerza laboral, ¿no? A la productividad le llaman, ¿no? En esa parte, ¿no? Y bueno, y N es precisamente la carga máxima que tenemos, ¿no? Entonces estos modelos, pues, la idea es de que han sido ya pues analizados. Entonces hay dos autores muy buenos que lo que dicen es que se analiza precisamente con estos modelos de dinámica discreta, pero la característica que nos da es precisamente que si está entre 0 y 1, entonces nos va a quedar muy predecible. De hecho nos queda lineal, ¿no? Entonces si está entre 0 y 1, es como la grafiquita que les pinté al principio, ¿no? Entonces la grafiquita que les pinté al principio lo que decía era que era muy predecible, ¿no? Se paraban ahí y entonces de pronto veían que convergía hacia un punto, ¿verdad? Entonces eso es bueno, porque lo que dice ahí es que si se toman cierto parámetro de crecimiento, es decir, bueno, este parámetro que tenemos aquí, cierto parámetro de crecimiento, y se lo aplicamos en base a todos los datos que tenemos de un país, se lo aplicamos, entonces sabemos cómo va a crecer su participación de la agricultura. Pero ¿cómo se llama? Pero si se mueve un poquito más, bueno, ese es lo que les decía, ¿ok? Si se mueve un poquito más, entonces estaba bien fácil, ¿no? Se paraban en un puntito y entonces iba creciendo hacia acá. Se paraban en otro puntito y entonces va creciendo hacia acá. Entonces, precisamente, bueno, antes de que lo quite, esto precisamente es, este modelito que aparece aquí, es precisamente lo que corresponde a Kenia. ¿Okay? Entonces hay un país que está bien predecible hacia dónde va a ir la participación de la agricultura con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, aquí hay otro, es casi, ¿cómo se llama? Casi se acerca a un punto, pero va a ir oscilando. Entonces, bueno, la idea de que va oscilando es que los datos que se tienen hasta ahorita describen el crecimiento de la India, de la participación de la agricultura. Los datos que aparecen en la FAO, por supuesto, hay otros datos que existen en la red. Los datos que aparecen en la FAO lo que dicen es que va tendiendo hacia que en cierto periodo de tiempo van a crecer y en otros van a decrecer, ¿no? La participación de la agricultura. Entonces, podemos predecir ciertas cosas, ¿verdad? Con esta dinámica. Pero, por ejemplo, para México y para Croacia, pues vamos a tener este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en general va decreciendo, esa es la idea, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Va decreciendo la participación de la agricultura al Producto Interno Bruto, pero va decreciendo así de una manera muy inestable. Es decir, decrece, pero no decrece tanto y así. Entonces, ahí no solo acuérdense que ahí estamos tomando como 4 variables, ¿no? O parámetros. Entonces, la idea es que nos va a quedar este tipo de ecuaciones en México y entonces hay que hacer algo, ¿no? Bueno, hay que hacer algo bueno, uno no puede, ¿verdad? Pero en teoría, si uno pudiera participar en la política, uno puede mover variables. Entonces, si uno mueve variables, no son tantas variables las que podemos mover, perdón, las que debemos de mover, para que eso se estabilice y podamos predecir bien, ¿no? Para que no, digamos, a ver, mira, se le aporta cierto capital a la agricultura para que siembren maíz o algo así, y entonces la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto va a ser mayor o menor, ¿ok? Entonces, el objetivo principal de un artículo que escribimos con respecto a esto era precisamente dar una especie de recomendaciones de políticas públicas hacia la toma de decisiones. ¿Qué variables son las pocas que se le tienen que mover de tal forma que este parámetro baje un poquito? ¿Okay? Bueno, luego no es tan malo, ¿no? que baje, lo importante es que ya no suba más, ¿no? Esa es la intención, ¿okay? Bueno, precisamente lo que decía es que, bueno, en ese pedacito se vuelven caóticos. Muy bien.
Y precisamente hay dos investigadores, uno de la Ibero y otro que es, les digo, mi estudiante con el que hizo esta tesis, ahora ya es profesor de la UAM Coajimalpa. Ellos van a dar una plática la próxima semana, espero que se puedan dar una vuelta al Congreso Nacional de Matemáticas. ¿Okay? Es otro anuncio que voy a hacer. ¿Okay? Entonces, afortunadamente estamos organizando una sesión especial de dinámica no lineal y sistemas complejos. Va a hablar personas importantes como Pablo Padilla, que ya lo conocen, como Pedro Miramontes, es muy conocido, más de biología matemática. Él lo que va a hacer es, este tipo de cosas le llama fractales, ¿no? Bueno, describe algunos atractores y entonces los describe como fractales y entonces analiza, hay una bonita técnica para analizar estos sistemas no lineales y él nos va a dar una plática el día jueves, igual que mi ex estudiante. Bueno, yo todavía le sigo diciendo que es mi estudiante, ¿no? Pero ya es un colega, ¿no? Les digo que tenemos esta publicación juntos. Y lo importante de esta sesión es que está bastante nutrida, no solo en la parte de dinámica no lineal, sino el punto de vista de la complejidad que se da. Tenemos la oportunidad de que la Sociedad Matemática Mexicana nos dio este espacio y vamos a dirigir esa sesión. Entonces espero que también, si no tienen, aquí el seminario son los viernes, jueves y viernes, ok. Entonces pues pueden ir el jueves tempranito y ya se vienen rápido para que alcancen estar aquí, ¿ok? El jueves va a hablar Manuel Falcón y él va a hablar de biología matemática, pero bueno, ese es hasta las 4, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora ya están aquí en el seminario. Muy bien. Entonces, eso es lo que les quería platicar. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos la participación al doctor Carlos Islas Moreno y le vamos a hacer entrega de un pequeño presente de la escuela. Acá se lo entregamos. Y un diploma que ya está en la escuela. Bueno, y ahora tenemos espacio para algunas preguntas que quieran hacer al doctor Islas. Mi pregunta no es tanto, no más tanto sobre la propia presentación del modelo encontrado, sino precisamente por lo que se dijo en la presentación, ¿verdad? A su plática, ¿verdad? Ante nosotros. Si mal no recuerdo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México nace después del 2000, ¿verdad? En pleno periodo foxista, ¿sí? Y lo que me llamó poderosamente a mí la atención, ¿verdad? Fue cómo inició en particular este posgrado, que inició simultáneamente al momento inicial de la universidad, ¿verdad? Lo que me llamó poderosamente la atención fue que finalmente en México, ¿verdad? Teníamos un grupito, espero que haya crecido, sí, ¿verdad? De sistemas complejos y de la complejidad, ¿sí? Y no es, o sea, mi pensamiento en ese entonces, ¿verdad? Era pues que esto es natural, ¿verdad? En una ciudad tan compleja, en todos los órdenes, tráfico, ¿verdad? Criminalidad, en fin, estrés, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pues qué mejor, ¿verdad? Que tener, ¿verdad? Grupos de alto nivel académico, ¿verdad? Alrededor
de sistemas complejos. Yo hubiera querido, ¿verdad? Y nunca convencí al director general de que fuéramos nosotros, ¿verdad? Los iniciadores o por lo menos, ¿verdad? Haber empezado, ¿no? Mi pregunta es, ¿verdad? ¿Sigue todavía ese ímpetu inicial? ¿Ha crecido la especialidad? ¿Ha llamado la atención? Usted mencionó, sí, ¿verdad? De biología y no recuerdo, ¿verdad? qué otra especialidad. Bien, esa es la primera pregunta, ¿no? Bueno, y una subpregunta. ¿Germinal Cocho sigue todavía apoyando? Todavía sigue, porque fue uno de los que, ¿verdad? Se trasladaron de la UNAM, ¿verdad? Y cambió de rumbo precisamente, ¿verdad? Al grupo de sistemas complejos. Bien, la otra pregunta es, bien, ahora se va a hacer por primera vez el Congreso Nacional de Matemáticas en la UNAM por los 70 años del Instituto de Matemáticas. Qué bien, ¿verdad? Por fin lo hizo así la UNAM. Aunque usted lo dijo, pero quisiera, ¿verdad? Que reforzara un poco más esa percepción, ¿verdad? Se le da entrada en este congreso, ¿verdad? A la dinámica no lineal, a la complejidad, etc., ¿no? Mi pregunta es, ¿verdad? Si esta percepción, ¿verdad? Es positiva o negativa, o sea, ha crecido, ¿no? Y finalmente, la tercera pregunta. Bien, que yo recuerde, ¿verdad? Por los 70 años del Instituto de Matemáticas, ¿verdad? El instituto también iba a promover un congreso internacional simultáneo, ¿no? De cómo, ¿verdad? Ha evolucionado la matemática en todas sus vertientes en México. Mi pregunta es, ¿verdad? Si también, ¿verdad? Se invitó a los grupos, ¿verdad? Que se dedican a la complejidad. Y felicito a la UAM, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por haber empezado, ¿verdad? Esa línea de trabajo y de investigación. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, ya agradecí la invitación, pero debo de seguir agradeciendo porque son muy amables aquí, y particularmente doctor Sergio es muy amable, y la verdad es que yo llegué ya a la maestría cuando ya estaban, o sea, yo llegué y ya me adherí a un grupo que tuvo que picar piedra, tuvo que hacer mucho trabajo para poder meter al posgrado en la universidad. Entonces, este posgrado, la verdad es que tiene un núcleo académico básico muy importante de la UNAM apoyándolo. Entonces está, bueno, física es sobre todo quien más apoya, ¿no? Está el doctor Germinal Cocho, que sigue estando ahí pendientes, va y nos da charlas siempre, va y nos da cursos también, siempre. Y bueno, gente de la Facultad de Ciencias, Pedro Miramontes, Faustino Sánchez, José Luis Gutiérrez es precisamente de la universidad, él digamos es el creador de ese posgrado en la UACM. Entonces ese posgrado está ahí por él. Entonces bueno, yo ya llegué ahí, ya me apropié de varios espacios, ¿no? Entonces uno se pone cómodo en algunos lugares y entonces uno empieza a hacer lo propio. Entonces pues sí, yo ya llegué cuando ya creció, pero nos siguen apoyando, todos los del C3 nos siguen apoyando. El C3 es el Centro de Ciencias de la Complejidad, la UNAM ya tiene un edificio muy grande, muy bonito. No tenemos becas para la maestría porque bueno, la universidad no restringe los tiempos de que los estudiantes pueden estudiar. Entonces por aquí tenemos, bueno, desde del Politécnico tenemos un par de estudiantes que no han regresado, pero siguen activos según las reglas de la universidad, y eso es malo para CONACYT, por eso no tenemos beca. Pero hay profesores de la UNAM que tienen becas de proyecto, que becan a nuestros estudiantes, y gracias a ellos tenemos una eficiencia terminal más o menos buena, no tan buena como para llegar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, pero ahí vamos. Entonces nos están apoyando incluso en eso.
Para el Congreso, pues sí, el doctor Faustino nos ayudó, Manuel Falconi también, que es el director de posgrado de la Facultad de Ciencias. Bueno, hay mucha gente que nos está apoyando en ciencias. Y ellos nos han apoyado precisamente a impulsar que sea más reconocida la maestría también. Precisamente en el Congreso yo le platiqué la idea a Faustino y a Falconi, y entonces ellos me dijeron, sí, por supuesto, yo te apoyo, y entonces ellos dieron pauta para que se abrieran unos ciclos de conferencias el año pasado, y ahora creo que ya tenemos 2 días, ¿no? Ahí vamos, no nos quisieran dar más, pero ahí vamos poco a poquito. Tenemos apoyo también de la UAM, por supuesto. Ahora ya tenemos apoyo de la Ibero también. Apoyo significa, tenemos profesores que ya tienen cierta trayectoria académica muy buena, que tienen proyectos muy buenos y que nos apoyan para que nuestros estudiantes, que así lo requieran, puedan tener alguna especie de ayuda, ¿no? La mayoría de nuestros estudiantes no tiene beca. Y bueno, por esa razón estamos en un círculo vicioso, ¿no? Entonces tenemos estudiantes que no tienen beca, entonces dejan de estudiar, nuestra eficiencia terminal es mala, y CONACYT no nos mete al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y entonces sí estamos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer un programa para que bueno, estamos tratando de reestructurar la maestría para que podamos crecer en esta área. Hasta donde entiendo, la UAM ya tiene unos estudios en ciencias de la complejidad, ¿no? En Xochimilco, así ya hay algo, un posgrado formal de eso. Aquí en el Politécnico también, por supuesto. Ajá, sí, ya pronto vamos a tener nosotros un doctorado, entonces espero que seamos pioneros de eso también. Y ya con ese doctorado, espero que sí entremos directamente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Nos faltan estadísticas bonitas, esas cosas que pide CONACYT, pero bueno, ahí vamos. Y tenemos el apoyo de muchos profesores. Tenemos vinculación también con otras áreas, no tantas como ustedes, ¿no? Me platicaban hace rato, ¿no? Pero por ejemplo, la Comisión de Fomento Industrial de Hidalgo, pues nos está pidiendo, bueno, estamos haciendo negociación con ellos, nos están dando datos. Tenemos estudiantes muy buenos que hacen, como les decía, datos agradables a la pupila, ¿okay? Entonces, les planteamos esos datos ahí a la Comisión de Fomento Industrial y les gusta, ¿no? Entonces hacemos dinámica no lineal, nosotros nos divertimos, a ellos les sirve, entonces yo creo que eso nos va a ayudar para que podamos crecer nuestro posgrado. Y lo del Instituto de Matemáticas, no sé. Del Congreso. Del Congreso Internacional. Sí, no sé. Sí, esa pregunta estuvo fácil. Gracias. ¿Más preguntas? Muy interesante la conferencia, muchísimas gracias. ¿Qué técnicas se utilizan para validar, por ejemplo, el modelo que se presentó aquí? Técnicas Sí, validar. para validarlo, o sea, ¿cómo sabe uno, digamos, que puede uno asegurar que el modelo es válido hasta cierto punto, vamos a decir? Sí. Bueno, precisamente con este modelo, precisamente con este modelo que nos da una serie de tiempo bastante grande. Entonces lo que utilizamos no es una técnica, es un teorema matemático que es el teorema de Takens, ¿okay? Entonces eso, hay un merito que es un exponente bonito ahí que existe, y entonces nos describe si cierta cosa funciona como nosotros queríamos que funcionara, y así lo ponemos. Pero hasta que nos vamos a la serie de tiempo. Y también tenemos un problema porque la serie de tiempo no es muy grande, ¿no? Entonces, a veces estimamos, ¿no? Momentos en medio, ¿no? Es malo la dinámica continua, ¿se acuerdan, no? Les decía así que entre tiempo y tiempo, pues, ¿qué pasa en medio? Pero a veces no nos inventamos, es una mala palabra, ¿no? Estimamos puntos que están en medio para tener más datos.
que no pasa así con la actividad neuronal, ¿no? Entonces por un segundo tenemos ahí 100 datos, ¿no? Sí, bueno, digo, porque se miden varias cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos datos, entonces aquí no tenemos tantos datos, ¿no? Entonces uno baja la lista y tiene 50.000 datos, esos no son muchos, son bien poquitos datos para poder aplicarle el teorema de Tackless. Otros teoremas, ¿no? que también sacan encajamientos bonitos, eso nos describe si sí o si no. No hacemos